Hay algo dentro de ti que nunca le muestras a nadie. Algo que escondes, incluso de ti mismo. Ese pensamiento oscuro que cruzó tu mente y te hizo cuestionar quién eres realmente. Esa ira que surgió de la nada. Ese deseo que te avergüenza admitir. Carl Jung tenía un nombre para eso, y no era un nombre amable. Lo llamó la sombra. Y hoy descubrirás por qué ignorar tu sombra no la hace desaparecer. Al contrario, cuanto más la niegas, más poder gana sobre ti. La sombra no es solo tu lado malo, es la suma de todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que reprimiste, todo lo que la sociedad, tu familia, tu religión te dijeron que enterraras. Ira, envidia, deseo sexual, egoísmo brutal, crueldad, pereza, arrogancia. Todas las cosas que aprendiste a esconder para ser aceptado. Y aquí está el problema. Cuando entierras estas partes vivas, no mueren, crecen en la oscuridad, alimentadas por la negación, y finalmente explotan. En el video sobre la envidia, exploramos cómo Caín fue consumido por algo que no reconocía en sí mismo. Eso era la sombra, y para cuando finalmente la vio, ya era demasiado tarde. 1913. Carl Jung, el brillante psiquiatra que había trabajado con Freud, está al borde del colapso. Había roto con su mentor y decidió hacer algo que nadie había intentado jamás. Descendió voluntariamente a su propia locura. Durante 6 años, Jung se sumergió en lo que llamó una confrontación con el inconsciente. Registró sueños, dibujó visiones, habló con las entidades que encontró en las profundidades de su psique. Y en medio de este viaje, encontró la sombra. No su sombra personal, sino la sombra, el arquetipo universal. Y lo que descubrió fue aterrador, que todo ser humano lleva dentro no solo luz, sino una oscuridad profunda, viva y desesperada por emerger. Y que negarla es el camino más rápido para ser poseído por ella. Primera ley de la sombra. Todo lo que niegas en ti mismo, lo proyectas en los demás. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas te irritan profundamente? ¿Sin una razón lógica? ¿Como si algo en ellas activara una rabia desproporcionada en ti? Jung descubrió por qué. No estás reaccionando a ellas, estás reaccionando a la parte de ti que ellas reflejan. ¿La persona arrogante que odias? Quizás porque enterraste tu propia arrogancia. ¿El cobarde que desprecias? Quizás porque negaste tus propios miedos. ¿El manipulador que te enfurece? Quizás porque reprimiste tus propias tendencias manipuladoras. Como exploramos en el video sobre gaslighting, los manipuladores pueden distorsionar tu realidad porque tocan algo no resuelto dentro de ti. Activan tu sombra y tú reaccionas con una fuerza que no comprendes. Jung llamó a esto proyección. ¿Y la parte más cruel? Cuanto más niegas tu sombra, más violentamente la proyectas en el mundo. Segunda ley de la sombra. Cuando la niegas el tiempo suficiente, te posee. Jung documentó caso tras caso. El pastor que predicaba pureza y fue atrapado con prostitutas. La madre amorosa que estalló en violencia homicida contra sus propios hijos. El pacifista que cometió un asesinato brutal. ¿Qué ocurrió? La sombra fue reprimida con tal fuerza que cuando finalmente se abrió paso, fue con una violencia catastrófica. ¿Ves esto diariamente a menor escala? La persona siempre tranquila que explota de la nada. El santo que traiciona a su esposa y familia. El racional que actúa con un impulso destructivo. Esto no es hipocresía, es posesión por la sombra. Cuanto más pretende ser solo luz, más presión acumula la oscuridad. Y cuando estalla, lo destruye todo. En el video sobre la disciplina estoica, hablamos de controlar los impulsos, pero no puedes controlar lo que no reconoces, y la sombra solo puede ser controlada cuando es vista.
tercera ley de la sombra. No la destruyes, la integras. Esta es la parte que la mayoría no entiende. Jung no te decía que actuaras con tus impulsos oscuros. Te decía, reconoce que existen. Mira tu ira y di, sí, eso está en mí. Mira tu envidia y di, sí, siento eso. Mira tus deseos egoístas y di, sí, eso es parte de quien soy. No para actuar en consecuencia, sino para desarmarlos a través de la conciencia. Porque aquí está el secreto. La sombra solo tiene poder cuando está oculta. Cuando la traes a la luz de la conciencia, pierde su capacidad de poseerte. Jung llamó a esto integración. Y tenía una advertencia. Prefiero ser completo que ser bueno, porque en la totalidad reside la verdad. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Aceptar que eres capaz de tener pensamientos oscuros no te hace malvado, te hace humano y consciente. Y una persona consciente de su sombra es infinitamente menos peligrosa que una persona que niega su existencia. Pero de nada sirve entenderlo. Si no haces esto, la sombra seguirá usándote como una marioneta. Así que aquí está el ejercicio práctico. Jung lo llamaba trabajo de sombra. Toma un papel o abre las notas en tu teléfono y haz una lista brutalmente honesta. ¿Cuáles son los pensamientos que más te avergüenzan? ¿Cuáles son los deseos que nunca admitirías? ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que odias en los demás, pero que quizás existan en ti? No hagas esto para juzgar, hazlo para ver, porque el primer paso de la integración es el reconocimiento. Y cuando miras tu lista y dices, sí, esto está en mí, algo cambia. La sombra no desaparece, pero deja de controlarte desde las sombras. Se convierte en parte de tu conciencia, y la conciencia siempre puede elegir. Pero es precisamente en este punto de conciencia donde la mayoría de la gente fracasa. Se contentan con desarmar la oscuridad sin darse cuenta de que estaban a punto de encontrar el oro. Este es el giro final que Jung descubrió y que pocos se atreven a buscar. La sombra no solo contiene tus peores aspectos, también alberga tus mayores potenciales no realizados. Esa creatividad salvaje que reprimiste para ser profesional. Esa pasión intensa que sofocaste para ser razonable. Ese coraje brutal que escondiste para ser educado. Jung se dio cuenta de que las personas creativas, auténticas, poderosas, no son aquellas que han eliminado sus sombras, son aquellas que las han integrado. Transformaron la ira en arte, el dolor en sabiduría, la oscuridad en luz, no negando quiénes son, sino aceptando todo lo que son. Y esto se conecta con algo que exploramos en el video sobre Maquiavelo. Fue odiado por decir la verdad sobre el poder, por no fingir que la oscuridad humana no existía. Jung hizo lo mismo, pero en lugar de la política, cartografió la psique y descubrió que negar la oscuridad no te hace luminoso, te divide. Y hay algo aún más peligroso que la sombra personal, la sombra colectiva. Jung observó que cuando grupos enteros niegan sus sombras, las proyectan en otros grupos, y de ahí nacen los horrores de la humanidad. Guerras, genocidios, persecuciones religiosas, todas comienzan con el mismo patrón. Un grupo dice, nosotros somos la luz, ellos son la oscuridad. Y esta proyección masiva justifica cualquier atrocidad, porque es más fácil demonizar al otro que aceptar que la capacidad para el mal vive dentro de cada uno de nosotros. Jung vivió las dos guerras mundiales, vio a naciones enteras poseídas por sombras colectivas y lanzó una advertencia que la mayoría ignoró. El mundo está lleno de gente que está salvando el mundo, pero que nunca ha mirado dentro de sí misma. Mientras estés proyectando tu sombra, estás contribuyendo a la misma oscuridad que dices combatir. Jung pasó décadas estudiando la sombra, y al final de su vida no era un santo, nunca intentó serlo. Era un hombre que conocía su propia oscuridad,
que la había mirado sin vacilar, y por eso era libre en una forma que la mayoría nunca lo será. Escribió: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es la verdad que nadie quiere oír. No te vuelves mejor fingiendo ser bueno. Te vuelves mejor al reconocer que eres capaz de ser malvado y elegir conscientemente no serlo. Esa es la diferencia entre la persona buena, poseída por la sombra, y la persona completa que ha integrado la sombra. Una es un accidente a punto de ocurrir. La otra es una fortaleza. Así que, ahora lo sabes. Tienes una sombra. Siempre la has tenido, siempre la tendrás. La pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Opción 1. Sigue negándola. Sigue pretendiendo que eres solo luz. Y acepta que te poseerá en los momentos más inoportunos, de las formas más destructivas. Opción 2. Haz el trabajo. Mírala, reconócela, intégrala. Acepta que eres capaz de tener pensamientos oscuros y que esa aceptación no te hace malvado, te hace completo. Y una persona completa es mucho más peligrosa de lo que parece. No peligrosa para los demás, peligrosa para las ilusiones, para las mentiras sociales, para los juegos de poder que dependen de tu inconsciencia. Porque cuando integras tu sombra, te vuelves ilegible. Ya no pueden manipularte apelando a tu bondad. Ya no pueden controlarte con el miedo a ser visto como malo. Simplemente eres. Completo, consciente, libre. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso de cada palabra, ya no eres quien eras hace 12 minutos, porque ahora lo sabes. Tu sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que esperaba ser reconocida. Y cuando la reconoces, cuando la integras, no te vuelves más oscuro, te vuelves más completo. Si este video resonó en ti, deja en los comentarios Schatten, en alemán sombra, la palabra que usaba Jung. No es un comentario, es una declaración. Eres tú diciendo, he visto mi sombra y ya no le tengo miedo. Y al suscribirte a este canal te unes a una fortaleza de mentes que entienden algo excepcional, que el verdadero autoconocimiento no es bonito, no es cómodo, pero es lo único que te hace libre. Ve ahora, y que tu totalidad sea tu definición.